al webinar. Primero que todo, pues bienvenidos a este espacio. El día de hoy trataremos el tema de refractarios, en donde mencionaremos características, aplicaciones y usos de instalación. Entonces, esperamos este espacio sea de mucho provecho para ustedes en su manejo diario o profesional frente al uso de estos materiales. Bueno, para la agenda de hoy tenemos los siguientes puntos por compartirles. Vamos a hablar un poco de historia referente a la empresa, a Gama Arecos, donde después entraremos a hablar de generalidades con los productos refractarios. Nos enfocaremos hacia los concretos, en su preparación, aplicación, sus pruebas. Uno de los factores importantes en la instalación de los concretos, lo que debemos tener en cuenta, qué no debemos tener en cuenta, asimismo el calentamiento y su respectiva curva. Luego entraremos a particularidades de ladrillos y morteros, el aislamiento térmico y una de las áreas que tenemos en la empresa que es Efestos y asimismo preguntas y respuestas. Igualmente, si durante el espacio quieren o tienen alguna duda, por favor, no duden en interrumpirnos y hacernos su pregunta. Podemos usar la herramienta de alzar la mano o dejar la pregunta en la parte de mensajes para poder ahí darle respuesta. Bueno, para presentarle los ponentes del día de hoy, quien les habla Jessica Natalia Tocarruncho, hago parte del área comercial de la empresa. Ya entra el ingeniero Fabio Vargas, quien es el ingeniero de I+D, y Luis Fernando Gil, quien es el coordinador de servicios e instalaciones de la empresa. Bueno, para dar inicio, vamos a hablar un poco de la historia de la empresa. Erecos nació debido a la necesidad en suministros refractarios que demandaba la siderúrgica de Medellín. Desde ese entonces hemos recibido transferencia tecnológica de diferentes empresas tales como General Refractories Company, AP Green y Harbison Walker. Durante este tiempo, a partir del 2013, hacemos parte o Corona, quien es una empresa dedicada a la cerámica, adquiere a Erecos y desde todo este tiempo hemos estado siempre trabajando en la ampliación de portafolios, de desarrollos para necesidades que la industria presente o demande y frente a las últimas hitos importantes de la empresa está la creación de Efestos, quien es un área dedicada a eficiencia energética, la evaluación y monitoreo de variables y todo en pro de mejorar pues costos de producción y asimismo impactos ambientales y sociales. Bueno, para hablar un poco de la locación de la empresa, tenemos dos plantas de producción. Una está ubicada en Sogamoso, Boyacá, en la cual preparamos o fabricamos materiales como que denominamos especialidades, como lo son los concretos refractarios y los morteros, y asimismo los ladrillos que son prensados y extruidos. En la planta de Itagüí es una planta que está netamente dedicada a la parte de fabricación de piezas prevaciadas, que son estas piezas que son de formatos muy particulares o especiales y que en ciertas zonas de diferentes reactores o equipos no podemos usar los ladrillos con formatos estándares. Entonces, en esta planta están dedicados netamente a la fabricación de estos materiales. Como oficinas comerciales tenemos la sede principal en Sabaneta y un punto de venta en Bogotá. Bueno, para igualmente recalcar o mencionar cuál es nuestro énfasis o qué hacemos, como les mencioné anteriormente, está la fabricación y venta de productos refractarios y complementos. Entre complementos tenemos la venta de materiales aislantes o como tal aislamiento térmico en diferentes presentaciones e igualmente estamos trabajando
desde hace aproximadamente unos 7 años en la parte de servicios de instalación y ejecución de mantenimientos para dar un servicio integral a nuestros clientes. Asimismo, realizamos evaluación termográficas y en los siguientes 4 puntos, que son optimización de procesos térmicos, monitoreo y visualización de consumos energéticos, la analítica de consumos de variables del proceso, y eso hace parte del área que les mencioné. Estamos impulsando bastante, que es el EFESTOS, todo en pro de la eficiencia energética. Y algo que estamos impulsando bastante acá en Colombia es la presentación de beneficios tributarios, dado que es una de las posibilidades que tenemos frente a los estudios y beneficios térmicos. Esto nos da otro beneficio frente a la parte de características o, bueno, beneficios tributarios. Igualmente, nuestro compromiso siempre es con la calidad, por ello estamos certificados en la ISO 9001-2015 y en nuestros materiales y como tal en los laboratorios de I+D, los cuales cuentan pues unos equipos de alta tecnología. Como lo pueden observar ahí en la imagen, están algunos de ellos, como la medición de mora en caliente. Igual estos equipos nos sirven a nosotros para hacer nuestra medición de los productos que fabricamos. Asimismo, prestamos el servicio eh, para la medición de cada uno de estos equipos en los diferentes materiales a nuestros clientes. Bueno, ya acá continuamos con las generalidades y de los productos refractarios. Le doy la palabra a Fabio Vargas. Hola Fabio, ¿tienes el micrófono cerrado? Qué pena. Nuevamente, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Jesse. Buenos días, y comencemos entonces dándole la definición a un material refractario. La norma CTM menciona que un material refractario es un material inorgánico y no metálico, y menciona una temperatura cercana a los 1000 grados Fahrenheit o 538 grados centígrados. Sin embargo, pues todos sabemos que realmente el material refractario es mucho más que eso, es mucho más que aguantar ciertas condiciones de temperatura, y hay otras condiciones adversas durante su aplicación. A ellas se le suma el desgaste por abrasión, impacto, choque térmico, en fin, abusos mecánicos que hacen que la definición de material refractario tengamos que darle pues como cierta amplitud y redefinirla como es un material capaz de soportar elevadas temperaturas, en donde las condiciones del medio lo hagan un material económicamente rentable sin que haya un deterioro significativo de sus propiedades físico-químicas. Sabiendo entonces esto, entremos un poco al core de lo que hoy es Gama Refractarios, y vamos a empezar definiendo dos familias grandes de los materiales refractarios, y por un lado están los densos y los aislantes. Comencemos por los primeros, y dentro de estos están los preformados y los monolíticos. Los preformados, como su nombre lo indica, son materiales con forma. El producto final ya tiene una forma definida, y entre esos están aquellos que se producen por medio de la tecnología de prensado, extruido y vaciado. Por el lado de los monolíticos están los concretos, los plásticos, las masas apisonables y los morteros. Son materiales que no tienen una forma definida, y por eso entran como un antónimo los preformados. Ya la otra familia grande son los aislantes, que también hay ladrillos y concretos, y también entonces vamos a estudiar un poco aquellos materiales que son a base de fibra cerámica, como mantas, tablas, papel y copo cerámico. Mencionemos entonces por los ladrillos. Les comentaba que es un material conformado, 3 tecnologías de fabricación: prensado, extruido y vaciado, donde las 2 primeras, el principal ligante es la arcilla refractaria, mientras que para el vaciado es elemento aluminoso, porque allí la materia prima entonces serán los concretos.
Algunas de sus clasificaciones se dan por su composición química o por su cantidad de alúmina, y los van entonces a catalogar alta alúmina y baja alúmina. Más adelante vamos a entrar un poquito más en contexto con esto, y en los ladrillos también vamos a ver dos tipos: densos y aislantes. El segundo material, el mortero, es un material no conformado. Su principal tecnología de fabricación es el mezclado, y vamos a tener básicamente dos tipos de ligante: arcilla y silicato. Eso va a repercutir en que se defina un material, un mortero, perdón, con cierto fraguado. Van a haber una clasificación de acuerdo a su fraguado, y algunos van a ser térmicos, al aire o químico. Por su composición química también se pueden definir si son altalúmina o silicoaluminosos. Y una de las principales diferencias es que hay algunos secos y otros húmedos. Dentro de los plásticos refractarios, dentro de esa familia, están las masas, y ciertamente pues los plásticos son materiales no conformados, y hay una pequeña variación dentro de la tecnología de fabricación para definir si es un plástico o no, y es la extrusión. Ambos son materiales mezclados, pero los plásticos pasan finalmente por una extrusión antes de darse como producto terminado, perdón. A esto va a ser, perdón, que se defina como un material plástico debido a que va a aumentar su trabajabilidad. En los tipos de ligante también tenemos arcilla, un tipo de ligante químico como el ácido fosfórico, y también se van a catalogar de acuerdo a su composición química o cantidad de alúmina, y el fragado también podría llegar a darse térmicamente, químicamente o al aire. Dentro de los concretos son materiales no conformados. Su fabricación o su tecnología de fabricación es mezclado en seco, y el tipo de ligante puede llegar a ser cemento aluminoso o sílica coloidal para aquellos que son sin cemento. Un poco más adelante vamos a abordar más en ellos, pero básicamente se van a catalogar según su contenido de cemento, o que va a estar más bien ligado a su composición química de acuerdo al óxido de calcio. Finalmente también vamos a tener algunos concretos densos y aislantes. Finalmente, los productos a base de fibra cerámica habrán algunos conformados y unos no. Todo dependerá del material o producto final. Su tecnología de fabricación más conocida es el entrelazado o vacío, y normalmente utilizan algún ligante inorgánico para darle forma, sobre todo a aquellos conformados. Aquellos pueden ser manta cerámica, papel cerámico o tabla cerámica. El copo cerámico entra en la familia de los no conformados, ya que es una forma más a granel, por así decirlo. Pasemos entonces a hablar ya de la aplicación como tal de concretos. En esta mañana vamos a hablarles un poco de los concretos vibrados, y vamos a ver unos pasos importantes para su instalación. Como primer paso está la limpieza de superficies y herramientas de trabajo, supremamente importante. Hay veces muy común ver que se dejan algunas herramientas dentro de la mezcladora o dentro del mismo punto de aplicación del concreto, y eso va a repercutir más adelante en fallas estructurales del material al tener esa contaminación. Una contaminación que seguramente se va a poder fundir a una temperatura mucho más baja de la que realmente trabaja el equipo. Instalación y distribución de anclajes, juntas de dilatación. Más adelante nos van a compartir una presentación de eso, pero son puntos bastante importantes a la hora de instalar el concreto. Preparación sobre superficies de concreto que ya ha sido utilizado. Es muy común ver en un proyecto en donde el cliente decide, bueno, no, yo no voy a reemplazar este tramo de concreto, y es obviamente muy factible porque hay tramos en donde el concreto todavía tiene vida útil, todavía tiene un rendimiento que dar. Entonces se decide no demoler, y a la hora de instalar un concreto encima se deben de tener ciertas precauciones. Se debe de humectar el concreto que ya ha sido utilizado, porque lo que normalmente ocurre es que ese tipo de concretos empieza a robarle humedad al concreto nuevo, se empieza a formar cierta capa. Esa es una de las recomendaciones que damos para este tipo de aplicaciones. Fabricación y preparación de formaletas, también vamos a tocarlo un poco más arriba. Y el último punto, la mezcladora. Siempre recomendamos una mezcladora tipo planetaria, tipo Gana, también como se conoce en el mercado, en donde mínimo tenga 2 paletas de arrastre y una turbulencia. Condiciones sobre la instalación, pues digamos que hay un rango ideal de temperaturas
para uno poder, de temperatura ambiente para poder preparar el concreto, pero normalmente no se da. Entonces lo que hacemos es recomendar otro tipo de alternativas para que no vayamos a sufrir ahí con el tema de la instalación. Hay concretos que reaccionan demasiado rápido y a ello también, digamos que lo favorece cuando las temperaturas del ambiente son extremas o muy elevadas o son demasiado bajas. Entonces cuando son muy elevadas recomendamos humedecer sacos y colocarlos encima. Esto hace que muchas veces el concreto no se agriete por ese secado rápido al ambiente. O cuando las temperaturas son muy bajas, utilizar agua caliente, tratar de calentar el agua para hacer ese tipo de preparación del concreto. Esta es una imagen de una mezcladora. A mano izquierda ven una mezcladora de cuerpo abierto y arriba una de cuerpo cerrado. Pero básicamente es mostrarles el eje vertical. O sea, digamos que esa es la principal característica, un eje vertical con dos paletas de arrastre, mínimo estas dos y una turbulencia. Eso hace pues que se genere una mejor homogenización del material al mezclar. Velocidades, las RPM. Hemos encontrado que RPM desde 50 hasta 60 pueden dar muy buena homogenización del concreto. Mayores RPM pueden generar mayores turbulencias del concreto, excesos en la activación del cemento, entonces vamos a tener tiempos de fraguado muy cortos. Básicamente eso es un rango muy bueno para trabajar. Buenos días. Bueno, entonces, como mencionaba Fabio, uno de los temas importantes para empezar uno a trabajar con concretos es, es la fabricación de las formaletas. ¿Para qué son las formaletas? Pues las formaletas es para confinar el concreto que vamos a vaciar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser de una madera resistente, digamos en una pared que va a resistir vibración, golpes y la presión del concreto cuando se vaya a vaciar. Entonces tenemos que hacer una estructura reforzada, se tiene que tener un buen formaletero que sepa montarlas y, y adicional que cumpla con las dimensiones de lo que vamos a hacer, lo que vamos a vaciar. También es importante pues ya en formas pues, circulares o especiales, pues ya también con la experticia del formaletero vamos a hacer esas formas curvas o formas especiales que necesitamos ya con un material distinto al, pues a un espesor o un grosor que por lo general siempre en este tipo de formaletas se hace entre 15 a 18 milímetros. Ya si necesitamos hacer formas más curvas o más circulares, pues vamos a utilizar triplex de 6 milímetros, de 6 milímetros mínimo. Bueno, entonces ya teniendo el material para las formaletas, ya lo que toca fabricar es las juntas de dispansión. Estas, qué es lo que se tiene, cómo se selecciona, cómo se hace? Entonces hay que tener en cuenta el ambiente de operación del horno, el tipo del horno, el material empleado y la presión interna del equipo. Entonces, cuando estemos fabricando las formaletas, también es importante hacer esa junta. Por lo general, pues se hacen con la misma madera o con repisas, pues haciendo las formas que estamos viendo en la figura derecha, ¿cierto? Por lo general, no se utilizan estas juntas rectas, porque estas juntas rectas lo que hacen es que pues, lo que hace pues, la junta primero es para las expansiones del concreto y adicional también lo hacemos como una trampa de temperatura o si es en un equipo que está pasando material o que va material arrastrándose, pues digamos que lo que hacemos es evitarle que se vaya metiendo y vaya formando, pues se vaya metiendo el material detrás del concreto y vaya levantándolo o igualmente en una pared de ladrillos, pues. Pero estas son las formas de fabricarlas. La más fácil y la que es, digamos, como la que más se utiliza es la de Z, que es la cuarta inferior, ¿cierto? Esta es la que más se utiliza para las juntas de dilatación en los hornos. Esta forma evita pues las fugas que vayan directamente a la chapa
y la penetración de material también es poca. Bueno, para yo poder instalar el concreto, pues lo primero es que tengo que fijarlo, ¿cierto? El concreto no tiene la capacidad pues, que tienen los ladrillos que los puedes ir montando y trabando para que se puedan montar a unas temperaturas, a unas alturas menores. Entonces el concreto se tiene que seleccionar un anclaje pues, para lo mismo, anclar el concreto. Entonces lo que debemos hacer es evitar el exceso. O sea, hay unas tablas que veremos más adelante para evitar esos excesos dependiendo del espesor del arreglo refractario. Y eso también evita pues el número de esfuerzos y de puntos calientes que vaya a tener el concreto y que vayan a llegar a la chapa. Por lo general, pues los más utilizados son los anclajes en B, ¿cierto? Y que son para espesores mayores a 3 pulgadas. En algunos casos se pueden utilizar anclajes menores a 3 pulgadas, pero va a ser una cantidad mucho mayor. O sea, vamos a tener una cantidad más grande que en un concreto de mayor espesor. Y hay que tener en cuenta que esta selección va de 2/3 partes a 3/4 partes del revestimiento, dependiendo de la mecánica de lo que necesite para el horno, ¿cierto? Si más transferencia o más resistencia mecánica. Bueno, entonces, ¿cómo selecciono los anclajes metálicos? Primero, uno de los temas acá es la temperatura de servicio del horno, ¿cierto? Entonces, nosotros, por lo general, en refractarios, utilizamos dos tipos de anclajes, el 304 y el 310. ¿En qué va que yo selecciono un 304 o un 310? El 304 es un material que me aguanta hasta 850 grados máximo. O sea, esta es su temperatura de servicio, y ahí ya va a empezar a tener fallas. Entonces, no es si yo hago un perfil térmico y en ese punto que me llega a la punta del anclaje, yo voy a tener una temperatura casi pues entre 800 y 850, es mejor pasar a otro material, que ya sería el 310, que es un material pues, que en la teoría se aguanta hasta 1050 grados. Pero lo adecuado pues es no llevarlo pues hasta allá. Ya en los perfiles térmicos pues se miraría ese espacio, que ya miraríamos cuánto es el anclaje, el tamaño, para poder seleccionarlo. Pero entonces digamos que tenemos esos dos tipos de materiales. Y hay un adicional que no es muy utilizado, que es el 316, pero ya es en un tema que es un material que es como aguanta lo de un 304, pero tiene mejor resistencia a ataques químicos. Si hay un ataque químico más fuerte, entonces utilizaría un anclaje 316. Bueno, entonces ya seleccionamos el material, ya vimos cuánto es lo que le haya la temperatura, entonces ya de ahí pasamos a qué tamaño de anclaje necesitamos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto va referenciado al tamaño del arreglo refractario. O sea, yo tengo un espesor de un concreto y un ladrillo aislante o una fibra cerámica. Entonces, ese total, yo aquí como vemos en uno de los ejemplos, digamos que me dan 9 pulgadas, entonces yo lo que hago es multiplicarlo por 0.8, eso me va a dar un número, que es aquí en este caso 7.2, lo redondeo, entonces ya necesitaría un anclaje de 7 pulgadas y media. Entonces ya uno se referencia, ya más adelante les mostraré las referencias de anclajes, pero ya uno se referencia con algunas tablas qué tipo de anclaje necesito con ese tamaño. Entonces ya tengo el tamaño, ya tengo el material, ahora tengo que mirar cómo lo voy a distribuir. Como les mencionaba ahora, o sea, por lo general esos anclajes en B se utilizan para anclajes para espesores mucho más esbeltos, más gruesos, y un espesor más esbelto, uno más pequeño, ¿cierto? Por lo general, si ya llego a espesores de 2 pulgadas o de 1 pulgada, ya se utiliza una malla expandida en acero inoxidable y se aplica manualmente, pues eso aplica como apisonado el concreto. Entonces, ya tengo el espesor, tengo que mirar en esta tabla que vemos en la parte derecha inferior, donde vemos según la ubicación del anclaje y el espesor, cómo va a ser la distancia entre centros.
Entonces, pues por lo general, entre más grueso sea el arreglo refractario, va a ser menor la distancia entre los anclajes, ¿cierto? Estos anclajes son anclajes que están a 60 grados, tienen una abertura de 60 grados, entonces van a abarcar, si yo tengo más área, más espesor, entonces el área va a ser mayor, entonces voy a necesitar menos anclajes, pero si el anclaje, el espesor del refractario es menor, voy a necesitar muchos más anclajes para poder cubrir esa área de agarre del concreto. Y como ven acá, pues de paredes, techo y pisos. Y aquí a mano izquierda, bueno, puedes devolverla. Y en la imagen izquierda inferior, ya vemos que la forma de instalarlos es en una forma que va una contraria a la otra, o sea, según la dimensión que tenemos y la posición va una en posiciones contrarias, o una en una posición y otra en una posición como vemos acá en la imagen. Bueno, entonces ya tenemos todos los criterios de selección, ahora vamos a mirar qué tipo de anclajes tenemos, según la aplicación. Entonces, uno de los más utilizados es el tipo BS, el anclaje BS, que tiene una forma en B, pero también ven que tiene como unas curvas y una cola al final, una especie de U, que es la que se agarra a la chapa, esta pues la que se suelda, y esto se hace para que tenga mejor agarre en superficies, pues trato de utilizar en superficies muy planas o en circunferencias muy grandes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo selecciono? Pues va a depender ya del espesor, ya del tamaño que lo ya dijimos cómo, y hay unas tablas que me dicen qué tipo de anclaje voy a necesitar. También tenemos el anclaje en B. El anclaje en B ya es un anclaje más simple, es una varilla doblada, también igual que el otro, con una abertura en la mitad de 60 grados. Y lo que utilizamos es para superficies un poco más circulares, o sea, que tengan un diámetro mucho más, muy pronunciado, una circunferencia mucho menor, donde el área del BS no me va a dar mejor agarre con la soldadura. Ese se utiliza el B, pero es un anclaje que no tiene muy buena agarre en la superficie, entonces también hay que mirar que si es un anclaje con mucha vibración o mucho movimiento, entonces voy a utilizar otro tipo de anclaje, que es el anclaje dinámico, que se utiliza mucho en en los hornos rotatorios o que tengan movimiento, vibraciones, para que se pueda agarrar y tenga mejor dinámica el concreto y no esté adherido a una superficie rígida que me pueda presentar agrietamientos. Entonces yo aquí miro este anclaje en B y lo que hacen, miren, es que es un anclaje que va soldado a una tuerca o una platina, a la chapa, eso es lo único que va fijo, y el anclaje en B tiene solamente un punto de soldadura en la platina o en la tuerca. Cuando el horno empiece a vibrar o cuando empiece a moverse, esta se va a reventar y va a dejar que el horno tenga movimiento, el concreto tenga movimiento. Bueno, algo muy importante se me olvida con estos anclajes en B, y es, tengan en cuenta que en algunos proveedores o que ustedes, cuando los tengan, o algún proveedor o que nosotros se los demos, vienen un protector plástico en la punta. Esto es importante tenerlo en cuenta porque pues, cuando el horno empieza a calentar, esto va a tener una expansión, y la expansión de los anclajes es hacia las puntas. Entonces lo que va a hacer esta protección plástica, se va a quemar y va a dejar ese espacio para cuando el anclaje expanda, él no reviente el concreto. Si no tenemos estos protectores plásticos, entonces se puede hacer, también lo podemos hacer nosotros mismos con una cinta de mascarar o cinta aislante, o con manguera plástica de nivel, pero que quede dentro del diámetro de los anclajes. Bueno, entonces ya cuando estamos ya ahorita, entonces, si yo tengo un horno con mucha más temperatura, ya no puedo utilizar a más de 1050 grados o más de 1000 grados, yo ya no puedo utilizar un anclaje en B o un anclaje metálico, ya tengo que utilizar un anclaje cerámico. Entonces, al igual que los anclajes cerámicos, los anclajes metálicos también van a tener una distribución dependiendo del tamaño del arreglo refractario.
Entonces, pero este no comienza desde 6 pulgadas, sino que comienza desde 12 pulgadas, porque ya por la distribución del mismo material, pues necesitamos mucha más distancia. Entonces, y también pues porque para estos anclajes pues vamos a utilizar unos espesores mucho más grandes, ya no son espesores tan pequeños, entonces necesito utilizar este tipo de anclaje. Entonces como ven aquí en la imagen izquierda, pues tenemos diferentes anclajes según la necesidad según el tamaño que necesitemos, ¿cierto? ¿Cómo hago para anclar estos anclajes cerámicos? Para anclarlos a la estructura, tengo que utilizar unos herrajes metálicos. Dos de los más utilizados pues son estos tipos C, ellos tienen unas variaciones, pues tienen algunas platinas para hacer la fijación, ¿cierto? Lo que se hace es que se suelda el anclaje tipo C a la chapa metálica y ya se mete la cabeza, como vemos aquí tiene una cabeza, se introduce en esa C y se agarra. Si ya, por ejemplo, acá en la imagen inferior derecha, si estamos utilizándolas en un techo, ya tenemos un anclaje dinámico que pues, es para vibraciones, también puede aguantar las vibraciones y todo eso, y son solamente dos varillas como en una forma de corbatín que agarran el anclaje y ya lo sostienen y lo bajan para sostener en un techo. Por lo general, estos son los más utilizados en los techos planos para los vaciados. Bueno, entonces, luego de hacer la preparación previa, ya pasamos a la preparación misma del concreto. Lo que normalmente recomendamos es hacer un premezclado, algunos 20, 30 segundos. Eso va a, digamos que a permitir a que el concreto que después de un transporte, después de una movimentación se pueda haber segregado, aquí lo volvemos a homogenizar. Hay unas tablas, según la referencia del concreto, pues algunos necesitarán más tiempo de mezclado que otros, pero hay una prueba, digamos que muy cualitativa, pero muy aplicada hoy en día, es la STMS 860, que es la prueba de la bola en mano. ¿Esto cómo se hace? Pues se toma un poco de material y el material, tratando de hacer una bola, se lanza 10 veces hacia arriba. ¿Qué podemos obtener? Una mezcla muy seca, como la imagen de la izquierda, una mezcla muy húmeda, como la imagen de la derecha, o una mezcla correcta, como la del centro, ¿sí? Debería el concreto como tal, cuando ya esté listo, cuando tenga su agua de preparación y su tiempo de mezcla adecuado, el concreto debería de formar una bola como la que vemos allí. Durante la instalación del concreto, y aquí entonces tocamos un tema muy importante, y es que es la vibración. Primero, no se deben de presentar muchas demoras cuando se están haciendo varios baches de concreto. Esto porque cuando uno sobrepasa aproximadamente 10, 15 minutos, se pueden generar capas de concreto. Y al final lo que estamos haciendo es generando una junta fría. Eso para tener en cuenta. Lo segundo es ya el vibrador. Hay vibradores de contacto, hay algunos tipo lápiz. Y sin importar el que se elija, siempre se debe tener en cuenta que debe tener la potencia suficiente para mover la masa que estemos aplicando. El tiempo de vibración también debe ser el adecuado, todo dependerá del concreto que estemos utilizando y la inclinación, ¿sí? Normalmente cuando se utiliza el vibrador tipo lápiz de manera vertical con respecto a la horizontal que estamos aplicando, pues entonces queda normalmente un hueco, ¿sí? Eso va a generar pues algunas porosidades extremas o macroporos dentro del concreto. Siempre lo recomendado es tratar de hacer un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Regular la cantidad de concreto es muy importante, o sea, no es lo mismo vibrar una cantidad adecuada, 20, 50, no sé, 100 kilos, o a no ser que uno utilice la barcada completa, pues irla dosificando. La posición del vibrador, supremamente importante, y digamos que algunas situaciones que se presentan durante el fraguado. Todo dependerá también de cómo se maneje durante el mezclado y la preparación del concreto. Cuando estemos conociendo que el material está reaccionando muy rápido, entonces habrá que darle o menos tiempo de mezcla, o entonces habrá que entonces jugar con la temperatura del ambiente o con la temperatura del agua, como lo vimos al inicio. El curado del concreto.
Bueno, antes de comenzar el calentamiento, pues debemos de asegurar de que el concreto en la formaleta lleve el tiempo necesario para que se den todas las reacciones de hidratación del cemento que lo compone. Entonces, para algunos concretos nosotros recomendamos 24 horas en la formaleta para luego comenzar la curva de curado. Nosotros tenemos una línea, es una línea SR en la cual nosotros recomendamos por lo menos 6 horas de fraguado al ambiente y ya luego se puede iniciar el calentamiento. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos líneas? Pues la línea tradicional, la que ven aquí en la gráfica, que es la línea azul más oscura, es una línea en donde el calentamiento se debe hacer por pasos. ¿Por qué por pasos? Porque se debe eliminar el agua que utilizamos para preparar el concreto lentamente. Cuando se aumenta la temperatura, esa agua se convierte en vapor y ese vapor obviamente en presiones extremas dentro del concreto y lo que se recomienda es que esa presión de vapor salga lentamente, porque cuando subimos súbitamente se pueden generar explosiones. En el peor de los casos, en el mejor de los casos, puede que se generen algunas grietas, pero eso tampoco se quiere en el concreto. Finalmente, hay dos temperaturas muy importantes, entre 100 y 120 grados centígrados eliminamos lo que fue el agua de preparación, que es el agua también conocida como agua de fluidez del concreto, y por allá cercano a los 320, incluso por debajo, hay algunas fases de deshidratación de los hidratos del cemento. Es supremamente importante tratar de eliminar estas también. Y la última parte se puede llegar casi que a los 540 grados centígrados. Ya de hacia arriba ya podremos hablar de un concreto seco. Mientras que la línea CR es una línea que recomendamos 6 horas de fraguado en formaleta y comenzamos una curva de calentamiento con una velocidad no mayor a 50 grados por hora. Y la última recomendación que damos es que el espesor del concreto no supere las 13 pulgadas. Básicamente es la diferencia entre las dos líneas, entre las dos tecnologías de concreto que hoy tenemos, pero la curva de curado siempre debe hacerse de la manera correcta. Luego de esto, pues hay algunas pruebas de rutina. Pruebas de rutina son aquellas que normalmente encontramos en las fichas técnicas sí o sí de los refractarios, son muy conocidas, y dentro de eso están la resistencia a la abrasión, regida por la ASTM 704, el cambio lineal permanente, la densidad, y dentro de las pruebas que hacemos para determinar la resistencia al concreto está la determinación del módulo de ruptura y resistencia a la compresión, que esta es la CTM 633. Básicamente son las de rutina. Entonces, una de las preguntas que más nos hacemos, entonces, ¿cuál es el mejor concreto? ¿Qué concreto debe seleccionar? Pues el concreto realmente depende de nuestra aplicación. Como les mencionaba al inicio, los concretos se dividen en algunos grupos según su composición química, más exactamente su contenido de CaO, y a esto están los convencionales, los bajo cemento, los ultra bajo cemento y los concretos sin cemento. Los concretos convencionales son concretos que tienen mucho contenido de CaO, mayor al 2,5%, y como ven aquí en la gráfica, el comportamiento mecánico de este tipo de concretos desciende un poco, entre temperaturas que están de los 400 grados a 1000, de pronto 1100 grados centígrados. ¿Qué pasa ahí? Hay un cambio en los hidratos del cemento y hay un descenso en las propiedades mecánicas. A diferencia de los concretos de bajo y ultra bajo cemento, que son concretos que tienen menor cantidad de CaO en su composición, y por eso es que el descenso de esas temperaturas no es tan abrupto como el del convencional. Finalmente están los concretos sin cemento, que a bajas temperaturas no poseen tan buena resistencia mecánica. Sin embargo, a medida que se desarrolla la liga cerámica, ellos van adquiriendo mejor resistencia. Entonces, no hay un concreto mecánica. Disculpe. A compresión. Se hacen los cubitos y se comprime. Disculpe, ¿tienen alguna duda? Continúo. Entonces no hay un concreto mejor que los demás, todo depende de la aplicación y todo depende también de la temperatura en donde será suministrado el concreto. Entonces si hay una aplicación en donde amerite 600 grados centígrados y necesitamos
muy buenas propiedades mecánicas, entonces ahí la selección nos iríamos más fácil por un ultra bajo o por un bajo cemento. Comencemos entonces nuestro cuarto punto, ladrillos y morteros. Les dije que íbamos a entrar un poquito más en el mundo de los ladrillos, y los ladrillos se catalogan según su contenido de alúmina. Y esto bajo normas ETM, en este caso la C27. Para los ladrillos alta alúmina, el contenido deseado está por encima del 50%. Y para los ladrillos, silicoaluminosos o baja alúmina, son aquellos que tienen menor al 50% de la alúmina. Para aquellos silicoaluminosos, la norma habla muy específicamente de su cono pirométrico equivalente y su módulo de ruptura, muy específico. Para los alta alúmina, no mucho, no habla mucho de propiedades mecánicas, no habla mucho de otras propiedades que sí menciona los silicoaluminosos, pero sí es muy claro con el contenido de alúmina. Y es que el contenido de alúmina es ese número más o menos 2.5%, para tenerlo en cuenta. Hablando ya de los morteros, entonces como les hablaba, hay dos categorías que hoy tenemos en gama, y están los morteros húmedos y los secos. Los primeros son materiales que ya están listos para aplicar. Se recomienda utilizar el palustre para esto. Siempre se recomienda homogenizar el contenido del material antes de ser aplicado. El tiempo de fraguado de nuestros morteros es aproximadamente 24 horas, y no debe iniciarse el calentamiento antes de que este no esté completamente seco. Para evitar el endurecimiento del mortero, después de que se haya dejado alguna cantidad sin uso, se recomienda utilizar una bolsa plástica para empacarlo nuevamente en la caneca en donde es enviado el producto terminal. Para utilizarlo en mampostería, pues las juntas horizontales y verticales entre los ladrillos no deben de superar los 2 milímetros, y la cantidad de mortero requerida para pegar 1000 ladrillos recto estándar de 9,4,5 por 2,5 se indican en cada una de las fichas técnicas. A diferencia de los húmedos, los secos, como su nombre lo indica, son morteros que no tienen humedad, y por ende entonces se debe utilizar agua. Cada mortero tiene su agua de preparación y se recomienda siempre utilizar agua potable. El mortero, según su aplicación, será entonces su cantidad de agua. Se puede aplicar con palustre o por medio de inmersión. Esto dependerá también pues de esa cantidad de agua que se recomienda por ficha. El calentamiento debe iniciarse cuando este ya esté seco, y se recomiendan ratas no mayores a 100 grados por hora. Igual que el anterior, puntas máximo de 2 milímetros, y la cantidad requerida para cierta cantidad de ladrillos dependerá entonces de cada uno y estará descrita en cada una de las fichas. Bueno, entonces, para la instalación de los ladrillos, ya pues Fabio mencionó los morteros. Entonces, eso es para poderlos pegar uno a otro, pues vamos a utilizar los morteros según pues, el material que vamos a utilizar. Entonces, la forma de instalarlos, pues hay varias maneras. De canto, que es la forma de pegarlo en la cara, que quede sobre el suelo o en la superficie, la cara de 2,5, 4,5, ¿cierto? Y si estoy necesitando espesores de 2,5 pulgadas o espesores menores, pues ya dependiendo del tamaño del ladrillo, que ya lo veremos adelante. En soga es ya pues, de plancho o acostado, que ya es en la cara de 4,5 a 9 pulgadas, o la cara más amplia, y eso es para tener más apoyo pues, de las superficies en el amarre de las paredes. Y de punta no va a quedar el espesor en la cara pues, ancha, pues, en el ancho, sino que va a quedar en el largo. Así vemos acá, es la cara de 9 pulgadas, entonces va a quedar en el espesor mayor de la pared. Esa es la forma de utilizarlo, en punta. Importante cuando yo esté haciendo este tipo de arreglos, cuando yo voy subiendo una pared, es que lo vamos teniendo por cada metro, es irlos trabando. O sea, yo si monto en el espesor, digamos, de soga, pues entonces la próxima línea la monto de punta, si el espesor me da para las 9 pulgadas. Por lo general, para esto también, cuando yo voy aumentando pues la altura donde yo tengo que llegar con el ladrillo, pues hay que ir utilizando ménsulas o anclajes para poder también amarrar
el ladrillo. O sea, también tengo que utilizar algunos refuerzos metálicos para poder que el ladrillo se me sostenga. Bueno, entonces eso en paredes. Ahora en pisos. En pisos también pues utilizo la misma forma que mostraba acá, pero ahí voy a tener también otro criterio, y es pues, qué esfuerzos mecánicos o qué va a soportar esto. Entonces, si, por lo general, pues si yo lo utilizo en la cara larga, de largo, de punta, lo utilizamos es para equipos donde haya mucho materiales, tenga contacto con materiales líquidos. Entonces lo que hace es que lo que hace, si es por ejemplo un aluminio o algo así, lo que hace es que tenga más tiempo para que se enfríe y se cierre la junta, ¿cierto? Cuando utilizo el mortero, tanto en paredes como en pisos, pues lo ideal no es utilizar el mortero mayor entre 1 a 2 milímetros, no pasarme de ahí, porque ya voy a tener problemas en ya conjuntas muy amplias, pues ya voy a empezar a tener espacios muy grandes. Si hay un desgaste o un desgaste del material, pues voy a tener unos espacios muy grandes entre estas mismas. Importante también entre los arreglos de los pisos, como lo vemos acá, o de las paredes, es las juntas de dilatación. Por lo general en las juntas de dilatación utilizamos por lo general papel cerámico o fibra cerámica, dependiendo también del contacto que tenga, pues el material, el contacto que tenga de trabajo, cada 4 o cada metro, pues que nos da en un ladrillo estándar de 9 pulgadas, nos da cada 4 o 5 ladrillos. Entonces es importante utilizarlo para las expansiones del material, para evitar también cuando se empiece a calentar la dilatación y empecemos a fracturar el ladrillo. Bueno, también hay una forma de instalar en techos, el techo en ladrillo, las cúpulas, es que hay que tener en cuenta, pues en el diseño, el ángulo que tiene entre los arranques. Digamos que nosotros entre los productos que tenemos son este tipo de arranques para poder empezar a hacer la forma del anillo del techo. Importante es las dos referencias, nunca, y evitar utilizar entre las dos referencias rectos estándar. O sea, no es recomendable, o si los voy a utilizar por la combinación que me da en las tablas, en los cálculos, es utilizar lo menos posible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya estos techos lo que tienen, la particularidad es que son autoportantes, se soportan ellos mismos, y si ellos se van cayendo, ellos se van amarrando más. Pero un recto no tiene este ángulo que tienen las cuñas o los arcos, y se va a caer se va a caer más rápido. Entonces vamos a tener problemas, y pues vamos a utilizar el mismo mortero y la traba. La traba es muy importante, la traba en los techos es muy importante, porque esto lo que hace es que el techo, por más que se vaya a caer o vaya a tener algún problema, se vaya cayendo, el techo no se va a venir. O sea, solamente se dañaría un ladrillo o habría que ajustarlo, pero el techo no se vendría. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de combinaciones y la forma de instalarlo. Igualmente las juntas de dilatación deben utilizarse cada 4 o 5 ladrillos, para evitar también para las expansiones del material. Como bien lo mencionaba Luis durante su explicación, las juntas de expansión deben ir siempre desde la cara caliente a la cara fría, sin ser continuas. Y todo depende de la dilatación. Entonces, dilataciones verticales siempre se van a atacar con una junta horizontal, y a la viceversa. Las juntas de dilatación deben ser alternadas y libres de mortero, ¿sí? Porque normalmente cuando se utiliza el mortero, el ladrillo se le está impidiendo ahí su libre movimiento a altas temperaturas. Por eso no debe ir mortero. Lo más recomendado siempre será utilizar papel cerámico o manta cerámica, pero en caso de que esto no se tenga, sí o sí se debería generar siempre la expansión, la junta de expansión en caliente. Entonces, hemos encontrado casos en donde se utiliza cartón o madera, siempre con el fin de no dejar el material sin juntas de expansión. Y bueno, para el cálculo de las juntas se debe tener en cuenta la especificación del material. Normalmente en la ficha técnica tener en cuenta sus
sus dilataciones en caliente o su cambio lineal permanente. Algunos casos sencillos de juntas de expansión, juntas verticales, ¿sí? Juntas verticales para expansiones horizontales, como en la figura de arriba a mano izquierda, la inferior, junta horizontal para expansiones verticales, y normalmente también suelen aparecer juntas en escala o es lo mismo, pues una fusión entre horizontal y vertical. Normalmente esta es la explicación que se da para juntas muy sencillas, pero aparecen algunas otras aplicaciones, ¿sí? Algunos otros, digamos que mecanismos a los que va a estar inmerso el material, entonces se deben hacer ciertos ajustes. Cuando están, por ejemplo, en medios líquidos, como baños de metal fundido, algunos férreos, no férreos, vidrio fundido, en fin, las juntas de expansión normalmente se sacrifican para que no hayan filtraciones del material. Solo entonces se debe utilizar las juntas en la cara fría, o sea, nunca en la cara caliente, siempre en la cara fría, con el revestimiento o sobre el revestimiento que está, digamos que al lado de la chapa. Algunos ejemplos: en las cucharas se utilizan rellenos que expanden contra la tableta de seguridad, como masas de apisonar. Nosotros recomendamos el Airplast 80, ¿sí? O toda la línea de plásticos o masas de apisonar. En los tundis normalmente se utilizan arenas de fundición o arcillas refractarias que ya han sido deshidratadas. En hornos de metal fundido rectangulares, como hornos de aluminio o hornos de vidrio, se utilizan juntas de expansión ubicadas en los extremos de cada muro, como ven aquí en la imagen. O sea, no se deberían de instalar juntas de dilatación en cada uno de los ladrillos, sino solamente al final, ¿sí? Eso sería entonces la respuesta, o de la manera en cómo se ataca la expansión horizontal con esa junta vertical. Como les decía, entonces normalmente son lo que les mostrábamos, son las juntas de expansión comunes, sencillas, simples, pero normalmente tenemos esto: más de una línea de revestimiento, una línea caliente, una línea de revestimiento fría, y se debe tener siempre en cuenta las juntas de dilatación para ambos de manera independiente. O sea, no se asegura que las expansiones se controlen solamente utilizando juntas de expansión con una sola línea. Siempre se debe tener en cuenta ambas, y de la manera en cómo se monte el ladrillo. Luis nos hablaba de que se puede utilizar de punta, de canto. Entonces, dependiendo de cómo esté instalado el ladrillo, se debe siempre de tener en cuenta la junta de dilatación, que siempre que se vaya a utilizar sobre alguna de las caras del ladrillo, esta sea completa en esa área. Dentro del mundo de los ladrillos, pues también están las figuras prevaciadas. Se lo mencionaba al inicio, pues aquí la materia prima son los concretos, y en nuestra planta de Itagüí tenemos esta línea. Aquí recalcar dos líneas de fabricación: aquella línea que es curada y la línea que es quemada. En la línea curada, los materiales, luego de vaciados y de que se lleven sus hidrataciones a temperatura ambiente o que fragúen, los materiales se llevan a aproximadamente 400 grados centígrados. Eso asegura de que entregamos un material completamente seco. Mientras que por el lado de los materiales quemados, o referencias LQ, también las van a conocer así, son referencias en las cuales el material se quema por temperaturas mayores a 1000 grados centígrados. Eso asegura de que el material tenga mayor resistencia mecánica debido a la liga cerámica que se genera. Bueno, entonces, ahora pues le mencionaba qué tipos de ladrillos tenemos. Entonces, para uno, los generales, los más utilizados son las formas estándar. Eso ya es un cálculo que se tiene para poder que nos dé, en las distribuciones de instalación, nos den una buena cantidad y una distribución adecuada, ¿cierto? Entonces ya hay unas medidas estándar que son de 9 pulgadas, 4,5, 2,5. Entonces ya ahí se derivan distintos tipos de referencias. Después está el recto estándar, que pues, como la forma es recta por todas las caras, o los arcos o las cuñas. Los arcos donde el espesor es de 4,5, ¿cierto? Digamos, en este caso el espesor es menor para espesores menores y para algunas aplicaciones para hacer circunferencias o techos.
igual que las cuñas. Las cuñas vienen de 9 pulgadas de espesor, tienen la misma referencia, pero las dos al final tienen un cierre más pequeño, o sea, la cabeza del ladrillo va a ser de 2,5 y en la parte inferior va a ser, pues dependiendo de la combinación que necesite, cada uno tiene. Entonces vienen de varias referencias, cuñas y arcos, como arco 1, arco 2, arco 3, y eso va a depender del diámetro que yo necesite hacer. Entonces, de entre yo más entre mi diámetro sea mayor, yo voy a necesitar más de una referencia. Por ejemplo, si mi diámetro es mucho mayor a 2,10 m o 2,5 m, yo voy a empezar a utilizar más rectos con, con arcos o con cuñas. Si es menor, entonces ya empiezo a mirar ya las combinaciones entre arco 1, arco 2, arco 3, pero yo siempre voy a utilizar un recto con un arco 1 o un recto con una cuña 1 o un arco, si ya va bajando, entonces arco 1 con arco 2 o arco 2, arco 3, pero no puedo utilizar, eh, no puedo saltar de una referencia a otra, o sea, no puedo utilizar una 1 con una 3. Y las cuñas, existe una intermedia, que es la cuña 1X, que es la que que puedo utilizar con la cuña 1 y la cuña 1X. Esto se da es porque la diferencia entre una a la otra me tiene que ayudar con esos espesores para poder formar la circunferencia. También, eso, digamos, en el caso de los estándar, también de estándar ya salta a 3 pulgadas y ya vamos teniendo ya referencias de 3, 6 pulgadas, 9 pulgadas, 12 y 13,5, que son como las más estándar para poder que yo, en el momento que yo vaya haciendo esos arreglos o vaya montando los muros o vaya haciendo los cierres de anillos o techos, yo vaya teniendo unas formas ya calculadas que me van dando ese avance, que son esas referencias, por eso vienen con esos números. Al igual, hay otros formatos que son ya con otros espesores. Esto se utiliza pues mucho ya es en hornos rotatorios, que son las cuñas ISO, que va a depender ya del tamaño ya va dependiendo del espesor que yo necesite. Hay de 200, hay de 180, hay de 160, entonces ya ese tipo de referencias. Al igual, yo utilizo estas tablas que vemos acá para poderlas combinar. Estas piezas son más robustas, tienen mucho más volumen, entonces en los anillos que voy a armar se va a necesitar menos. Y estas ya vienen con una cuña de cierre, cada referencia viene con una cuña para poder ya hacer el cierre y evitar el mayor número de cortes en el cierre de los anillos. Entonces, esto ya hablando de este tipo de combinaciones que ya las vemos para utilizarlas en hornos tanto rotatorios como en hornos circulares que son estáticos. Entonces, ya yo hice la combinación, tengo el diámetro, seleccioné las dos referencias que necesito. Es importante que sean dos referencias porque esta es la que me ayuda a mí a hacer los cierres y evitar la mayor cantidad de cortes. Entonces, en un horno rotatorio, lo importante, cuando yo vaya a hacer los montajes, y es, yo no puedo trabarlas, como les mostraba ahora, el ladrillo no puede ir trabado de línea a línea, sino que debe ir separado por anillo. Eso es importante para evitar los esfuerzos mecánicos, porque esto es lo que puede hacer que genere entorchamientos y se me empieza a reventar el ladrillo y empieza a caerse, entonces ya vamos a tener vamos a mostrar puntos calientes dentro del horno. Cuando yo ya vaya cerrando, yo tengo que utilizar platinas de cierre en estos tipos de instalación de rotatorios, porque en un estático sí puedo utilizar mortero, pero en este no. En este debo aplicarlo hueso a hueso, pues cara a cara sin mortero. Lo ideal es no utilizar el mortero porque como el horno se va moviendo, la dinámica del horno me va pidiendo que no vaya teniendo pues rigidez en el mismo anillo y que no se me vaya a desgastar porque esto me genera estos espacios. Entonces yo cómo voy ajustando el anillo, lo voy ajustando con unas platinas de cierre. Estas platinas por lo general es una platina con la forma del ladrillo de a un acero 310 porque esto va ya directo a la cara caliente, a la cara de trabajo. Entonces lo que voy haciendo es voy ajustando y ya cuando llegue al final, cuando ya vaya llegando al último cierre,
voy a utilizar, pues ya si se tiene a la mano un gato hidráulico, una pastilla de 2 pulgadas más o menos, la metemos en la mitad, esto hace un ajuste completo, amarra todo el anillo y podemos meter, si en el caso pues de que venga una cuña de cierre, pues le metemos la cuña de cierre o hacemos el corte, un corte que en todos los casos de los ladrillos, sean una pared, sean todo, yo no puedo hacerlo menor al 50% del ladrillo, porque ya sería ya tendríamos un ladrillo con muy poco espesor y ya tendríamos problemas. Al igual, estos también son otros tipos de ladrillos que utilizamos. Como ven, son ladrillos con espesores mayores, más robustos. Esto se utiliza mucho en la industria del cemento para tener mucho más volumen y que tengan más resistencia pues, a las cargas y todos estos ladrillos, como las ISO, y igual las BDZ. Las ISO y las BDZ son ladrillos que tienen el mismo volumen, pero tienen distintas medidas, pero siempre van a conservar el volumen una a la otra. O sea, las ISO y las BDZ, y al igual que estas RKAW, también se utilizan para esos arreglos donde yo necesite mayor avance y tenga los otros o mayores espesores, y que la cara de apoyo sea mucho mayor. Comencemos entonces el mundo del aislamiento térmico. Como les mencionaba al inicio, también hay concretos de este tipo y según su norma de clasificación hay que tener en cuenta 2 puntos, y uno es la temperatura a la cual hay un cambio dimensional no mayor al 1.5%, y también la norma habla de una densidad específica. Por norma también está la clasificación de los ladrillos. Esta clasificación se da por grupos y digamos que en mnemotecnia es muy fácil reconocerla. Por ejemplo, en la tabla inferior ven, no sé, un ladrillo del grupo 23. Está aproximadamente su temperatura recomendada de aplicación a los 2300 grados centígrados, o más exactamente 2250, en donde el cambio lineal no es mayor a 2%, sea contracción o expansión. Y finalmente también dentro de su clasificación está la máxima densidad que puede tener o llegar a tener el ladrillo. Dentro del mundo de los materiales a base de fibras, pues vale recalcar 2 de las tecnologías de fabricación más utilizadas. La primera es la espuma, que ven arriba, es donde el material fundido se hace pasar por rodillos y se va formando entonces así su diámetro y su longitud, la fibra, mientras que el de abajo es el tipo blow, que es en donde el material fundido es sometido a un chorre de aire. Allí también entonces se dan las condiciones para determinar su longitud y el diámetro de la fibra. A tener en cuenta, sobre todo con la selección de las mantas cerámicas a base de este tipo de fibras, y es que siempre se debe de contemplar las diferentes temperaturas, en donde está la temperatura de operación, la temperatura en donde hay un margen en donde se puede trabajar sin ninguna complicación, pero entonces empiezan altas temperaturas en donde las mantas comienzan a contraer demasiado o incluso a fundir. Entonces este tipo de gráficas es muy importante siempre tenerlas en cuenta cuando se va a seleccionar las mantas, además de su densidad. ¿Por qué su densidad? Porque de esto va a depender la conductividad térmica que se dé en el material. Esta gráfica, por ejemplo, la gráfica más grande aquí al lado derecho, es una gráfica en donde está la conductividad térmica versus la temperatura, en donde se tienen mantas cerámicas con diferente densidad. Entonces la azul es una manta con una densidad mucho más baja que esta gris, la más clara, con una densidad mucho más alta. ¿Eso a qué se debe? A que debido a las fibras es por donde se conduce el calor, o sea, la conductividad térmica se da a través de las fibras. Entonces, en donde hay más densidad de fibras, en donde hay más cantidad de fibras por metro cuadrado, entonces vamos a tener mayor conducción de este calor por medio de ellas, y además de la orientación de las fibras, ¿sí? No es lo mismo ubicar las fibras de manera paralela al flujo de calor que de manera perpendicular. A tener en cuenta estos puntos, entonces, a partir de las fibras, entonces se generan
como vimos, mantas cerámicas, pero también están productos más rígidos como las tablas cerámicas, hoy muy conocidas, las tipo LD o las HD, Low Density o High Density, y a tener en cuenta entonces también su densidad, porque de eso también dependerá su conductividad térmica, el papel cerámico y los módulos a partir de manta cerámica. A partir de las fibras y como productos también para aislamiento térmico están las masas moldeables. Las masas moldeables se suelen utilizar no solamente sobre material de aislamiento térmico, sino también sobre material refractario denso, y eso para promover la vida útil del material refractario, cuando ya obviamente se ha utilizado durante cierto tiempo y hay cierto deterioro. También se puede proteger los módulos de manta cerámica. Muchas de las masas moldeables son diseñadas para aguantar ciertas condiciones químicas en el ambiente, para incluso disminuir la temperatura de chapa, o sea, digamos que hacer más eficiente el tratamiento que se esté generando durante o en el equipo. Hay masas moldeables que tienen ciertas cantidades de óxidos que permiten que aguanten agentes químicos mucho más severos. Bueno, y para terminar, pues queremos mostrar pues, el área de efectos, Jessica lo mencionaba ahora, este es el área de servicios que Gama Arecos les presta a ustedes en todo lo que necesiten: diseño refractario, en aislamiento térmico, eficiencia térmica, servicios de curado y instalación y reparación y aislamiento térmico en los hornos, ¿cierto? Para entregar de llave en mano. En el diseño refractario, pues les entregamos selección de materiales, tanto refractarios y aislamiento térmico, cálculo de materiales, planos de distribución, cómo se debe instalar y selección de materiales. Si necesitan diseño de piezas especiales vaciadas, prensadas, extruidas, también se les fabrica, se les entrega un diseño y se entrega con los moldes, pues se hace el molde para poder entregarles. Igualmente también el diseño de herrajes, que es todo este tema de los anclajes que les hablamos anteriormente, también les damos una distribución y también los calculamos y también los cotizamos y les vendemos. En el tema de eficiencia térmica, pues entregamos análisis de perfiles térmicos para saber si la temperatura que vamos a trabajar en los materiales es la adecuada. También tenemos servicio de termografías tanto antes de una instalación o seguimiento, ya se programaría pues lo que ustedes necesiten. Analítica de datos, esto es para eficiencia térmica, cómo trabaja tanto en producción y temas de los equipos del horno para mejorar el rendimiento y los consumos del horno. Esto también va en los cálculos de ahorro energético y también en selección y cambios de equipos de combustión para mejoramiento de la eficiencia térmica. Está el servicio de curado, entonces se entregan diseño de curvas de calentamiento, tenemos los equipos de combustión y medición, la distribución y la instalación de los quemadores en el momento que vamos a hacer el curado del horno, el acompañamiento técnico, pues que va desde pues, los mismos equipos con las curvas de seguimiento y los técnicos que son los especializados en combustión para hacer estas curvas. Y ya con todo este servicio, ya con cálculos y todo de materiales y todo, pues les entregamos un cálculo de mano de obra. Tenemos oficiales y ayudantes refractaristas con mucho tiempo de experiencia en el mercado, ingenieros certificados API 936 con su personal de seguridad y salud del trabajo y certificación, y somos certificados RUC. Bueno, muchísimas gracias a Fabio y a Luis Fernando. Ya con esto damos por finalizado el webinar. Igual está ahí en presentación nuestro equipo comercial y con su información de contacto, el cual está para cualquier necesidad que nos puedan informar y ser atendida. Igualmente entramos ahí en el área de preguntas y respuestas. Asimismo,
les agradecemos que escaneando con su celular el código QR que se encuentra en la presentación nos puedan calificar el webinar según sus puntos de vista. Entonces, quedamos atentos a sus preguntas. Una de las preguntas que nos dejaron en el chat fue con relación a la grabación. Bueno, este webinar quedó grabado y se va a subir en la plataforma de YouTube, en el perfil de Gama. Entonces, en el momento en el que ya se encuentren en la plataforma, les compartiremos el respectivo link. Bueno, si no hay ninguna duda, igual en el link que les vamos a compartir también pueden dejar sus inquietudes y se les será dado respuesta. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, muy buena la conferencia. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz día.